Buenos días, hijos. Agradecerles a quienes en este momento ya empiezan a conectarse con la reunión. Como es sabido por ustedes, a partir de la semana pasada es necesario que cada uno de ustedes active, por favor, las cámaras, porque necesitamos tener visualización de cada uno de sus rostros. ¿Vale? 8:01 de la mañana, entonces iniciamos. Vamos a dar espacio de 2 minuticos para que sus compañeros terminen de conectarse. ¿Listo? Agradecerles a ustedes, pues, la puntualidad, porque fue algo que yo pedí en la clase, y que por favor silenciemos los micrófonos. Nos resta un minuto para que podamos iniciar. Bueno. Darle la bienvenida a los compañeros nuevos que también hicieron parte del proceso de promoción. Pues lo hago nuevamente porque pues la vez pasada tuvimos muy poquitos compañeros que están conectándose en este momento, ¿vale? Entonces, 8:03 de la mañana, yo creo que ya podemos dar inicio con las personas que están, nuevamente pues atendiendo a la puntualidad. En este momento voy a compartir con ustedes la pantalla. Voy a pedirles el favor que tomen los apuntes y que recuerden que esta sesión está siendo grabada y que el día de hoy pues ya se registra el video para que puedan ustedes responder el cuestionario número 2 que va a aparecer en la plataforma. ¿Listo? Entonces el tema que nos va a acompañar esta semana son las macromoléculas. Entonces, ¿por qué se llaman macromoléculas? Porque son moléculas gigantes, son moléculas enormes que tienen amplios pesos moleculares. El periodo pasado en la historia, un poco de la química y la rama de la química, vimos también que habían unas biomoléculas como eran el agua, como eran los carbohidratos, las grasas, los hidratos de carbono y las proteínas. Al igual que lo que vamos a ver el día de hoy, esas también son consideradas macromoléculas. No voy a ahondar mucho en el tema, pues porque es información que nosotros ya vimos, entonces no es relevante que nuevamente nos extendamos con la información. Bueno, Emily, por favor, activa la cámara. Si alguien no tiene la cámara activa, entonces les voy a pedir el favor que escriban por interno qué es lo que sucede. Bueno. Entonces, dijimos que estas macromoléculas son demasiado pesadas, es decir, que el peso atómico de cada una de sus átomos que los constituyen es muy grande, ya que están formadas por cientos de miles de átomos. Y pues ya sabemos que pueden ser de una naturaleza o de varias naturaleza. ¿Dónde encontramos nosotros dichas macromoléculas? En nuestro cuerpo como tal, haciendo parte de nuestros tejidos, órganos, sistemas. De hecho, en la misma información genética que manejamos, ahí están presentes los ácidos nucleicos que vienen a ser también macromoléculas. Pero también hay un número importante. ¿Y por qué lo cito? Por ejemplo, para trabajarlo con ustedes, porque es a partir del cual se forman muchas sustancias que nosotros empleamos en nuestra cotidianidad. Por ejemplo, los lentes que yo traigo puestos, la ropa que ustedes tienen en este momento, la seda, algunos artículos con los cuales cocinamos en casa, algunas gomas de plástico, algunos envases de plástico. Todos esos hacen parte de las macromoléculas de un número, de un grupo que se llaman los polímeros. Entonces, los polímeros solamente vienen a ser uno de los grupos de las macromoléculas. Se llaman poli porque están formados
por varias partes. Y meros porque las unidades constitutivas de esos polímeros son son los monómeros. Entonces, de ahí reciben ese nombre de polímeros. Entonces, ¿qué es un polímero? Un polímero viene siendo una macromolécula unido por varios monómeros. Y los monómeros vienen siendo las partes constitutivas de esa molécula. Cuando veíamos en las macromoléculas biológicas o biomoléculas, veíamos los ácidos nucleicos, que son los que contienen la información genética. Dijimos que esos ácidos nucleicos estaban formados por unidades más pequeñas que se llaman los aminoácidos o las proteínas. Entonces, esas unidades pequeñitas vienen siendo las que se repiten constantemente para formar una molécula. Entonces, a ese nombre, a ese tipo de unidades pequeñas, nosotros las llamamos monómeros. No sé si alguna vez ustedes han visto, claro que sí lo han visto, una camándula o una cadena. Entonces, si ustedes se dan cuenta, una camándula o una cadena viene siendo la repetición simbólica de las mismas partes. De lo mismo sucede con los monómeros. Los monómeros vienen siendo repeticiones de las unidades constitutivas que van a formar una estructura repetitiva a lo largo de una molécula. ¿Y cómo se llama eso? Se llama una UCR o una unidad de constitución repetitiva o unidad monomérica, que no vienen siendo más que los mismos monómeros que me van a formar ese polímero como tal. Entonces, ¿dónde encontramos los polímeros? Solamente voy a nombrar tres que me parecen importantes. El primero es el polietileno. Entonces, la gran mayoría de los polímeros van a tener un prefijo antes del nombre. El prefijo viene siendo poli, que quiere decir que está formado por muchas partes. La gran mayoría de estos polímeros tienen dos partes fundamentales, o digamos que dos elementos más bien químicos que se repiten en su constitución, que es el carbono y es el hidrógeno. Entonces, en primer lugar tenemos el polietileno. Entonces, ¿dónde encontramos nosotros el polietileno? En algunos envases o en algunos plásticos. Entonces, el polietileno básicamente viene siendo una mezcla de carbono e hidrógeno. Y esta N que ustedes ven aquí en la fórmula representa las veces que se me repite esta estructura a lo largo de la cadena. Es decir, que N vendría siendo de cierta manera la unidad monomérica o la UCR, que viene siendo lo que se me repite. Entonces, aquí tenemos el politetrafluoruro etileno, que en términos comunes vendría a ser el teflón que recubre pues algunos utensilios de cocina que la mamá tiene en la casa. Entonces, el politetrafluoruro, tetra quiere decir 4. Flúor quiere decir que tiene 4 átomos de flúor en su estructura. Mírenlos acá, 2 acá y 2 acá. Entonces, por eso se llama tetrafluoruro etileno. Ese es el nombre científico del teflón que nosotros conocemos. Y acá, por ejemplo, tenemos el poliestileno. El poliestileno es lo que utilizamos, por ejemplo, en algunos de nuestros atuendos como tal, formando unas fibras. Entonces, ¿está formado por quién? Está formado por carbono e hidrógeno, pero acá tiene un anillo de benceno. Este anillo de benceno, ¿qué me representa?
6 átomos de carbono y 6 de hidrógeno, pero para no hacer más grande la estructura, pues hace muchísimo tiempo un señor de apellido Kekulé quiso hacer esta estructura un poco cerrada para que le diera quizás más, pensaría yo, un poco más de comodidad, digámoslo así, a la forma estructural como tal de la molécula. Entonces, hay varios tipos de polímeros. Tenemos los homopolímeros y los copolímeros. Entonces, los homopolímeros, homo quiere decir igual. ¿Qué vienen siendo los homopolímeros? Monómeros que se constituyen por átomos iguales. Entonces, aquí en la figura ustedes se van a dar cuenta que la cadena así se representa como tal a nivel interno, que esta cadena en toda su estructura tiene monómeros exactamente iguales. Y encontramos los copolímeros que están formados por monómeros diferentes. Generalmente, cuando en una estructura de este tipo nosotros añadimos ciertos átomos, quizás porque se quiera darle unas características particulares a ese material, como por ejemplo que tenga mayor resistencia, que si yo aplico una fuerza muy grande no se me pueda deformar con facilidad. Entonces lo que hacen a través de esto es poderle otorgar unas características especiales a ese material como tal. ¿Listo? Entonces por eso se llaman copolímeros, porque están formados por átomos diferentes. Es decir, que aquí la estructura química vendría a ser un poco distinta. Tenemos también los polímeros según la estructura de su cadena. Entonces, ¿qué viene siendo la cadena? Viene siendo como el eje fundamental a partir del cual yo formo ese material. Y existen, según la estructura de la cadena, 3 clases que son la lineal, el ramificado y el entrecruzado. Entonces, el lineal, ¿qué viene siendo? Es cuando se repite el mismo tipo de unión. Como cuando ustedes en artes han hecho manillas y repiten el mismo patrón para realizar la manilla como tal. Entonces, es el mismo tipo de unión. O cuando en la casa le enseñan a hacer un nudo, entonces uno siempre repite el mismo patrón como cuando amarramos el cordón de nuestros zapatos, que ese patrón no va a cambiar, siempre va a ser lineal. Entonces, ahí se dice que la estructura de la cadena es lineal cuando repetimos el mismo patrón. De ramificado, cuando hay cadenas laterales que están unidas a esta cadena principal. Eso queda, por ejemplo, resistencia. En el caso de los plásticos, que ellos no se me puedan deformar con facilidad, que sean muchísimo más resistentes al ser ramificado. Y entrecruzado es cuando se forman enlaces entre las cadenas vecinas. Y ahí es cuando, por ejemplo, nosotros al comprar un plástico nos da cierto calibre. Entonces, ese calibre está relacionado con el entrecruzamiento que tienen los átomos dentro de la cadena. Ese calibre de pronto, ¿qué hace? Darle más resistencia al material y que no se me pueda deformar con facilidad. Pero ¿eso qué implica? Pues un mayor costo en términos económicos, porque va a ser una estructura mucho más compleja, pero a la vez va a ser una estructura mucho más resistente. Entonces, de acuerdo a la estructura de la cadena, tenemos lineales, tenemos ramificados y tenemos entrecruzados. Ahora bien, los polímeros se pueden clasificar en 3 diferentes tipos de materiales, que son los elastómeros, las fibras y los plásticos. Entonces, los primeros elastómeros viene de la palabra elástico.
y son sustancias que poseen mucha elasticidad, como por ejemplo, ¿qué? El caucho. El caucho se utiliza principalmente en las gomas, en las mangueras y los neumáticos, pero ese caucho lo podemos sacar tanto de dos fuentes como son fuentes naturales como el caucho como tal, como el arbolito, pero también de fuentes artificiales por procesos sintéticos. El proceso a nivel químico para nosotros manejar el caucho se llama vulcanización. ¿Listo? Para que no lo olviden. Entonces, con vulcanización es que es posible hacer estas gomas, estas mangueras y estos neumáticos. ¿Por qué se caracterizan, por ejemplo, las mangueras y los neumáticos? Por el tiempo de vida y la alta resistencia que tienen. Luego tenemos las fibras. Entonces, las fibras básicamente están formadas a nivel estructural por filamentos largos y delgados en forma de hilos. Tienen su aplicación principal en la industria textil, de lo que estábamos hablando. Entonces, digamos que el mayor representante de las fibras viene siendo el nylon. El nylon, el algodón y la seda. Entonces, el nylon, el algodón y la seda, al igual que los elastómeros, también puede tener un origen natural y un origen sintético. Entonces, por ejemplo, la seda la sacan a partir de los gusanos de seda, pero pues son procesos muy demorados y muy costosos. Así que preferiblemente utilizan sintéticos a nivel de laboratorio para producirlo. El algodón también vemos la planta de algodón, pero también ahorita hay otro tipo de algodones que los hacen industrialmente por temas de costo. Eso no significa que sean de mejor calidad. Y tenemos los plásticos, que los plásticos vienen siendo, digamos que los polímeros más representativos de este campo. ¿Por qué? Porque los utilizamos casi que a diario y los encontramos en básicamente varios compuestos. Entonces, ¿qué son los plásticos? Son polímeros que pueden ser moldeados a presión y transformados en objetos diferentes. Entonces, esos plásticos, ¿dónde los encontramos? Los encontramos en el shampoo, en las bolsas, ahorita en muchísimos productos de aseo, estamos encontrando también esos plásticos con diferentes fines como tal. Entonces, ya sabemos que en los plásticos tenemos básicamente nosotros tres macromoléculas que vienen siendo los elastómeros, los plásticos como tal y las fibras. Entonces, siguiendo con el hilo que estamos teniendo, regálenme un segundito mientras abre acá el Word. Bueno, también es importante, por ejemplo, que nosotros conozcamos, por ejemplo, otros polímeros como es el PVC, que el PVC lo utilizan básicamente en las tuberías de alto calibre para llevar o conducir, bien sea dos formas que son la electricidad, pero el agua. El científico del PVC y es una de carbono, hidrógeno y cloro como tal. El neopreno también lo están utilizando ahorita bastante y viene siendo un enlace doble que se genera entre carbono, hidrógeno, cloro. Entonces, aquí están representados. También abordamos y nos damos cuenta que, que esos polímeros están presentes desde la antigüedad. Entonces, no es algo nuevo que tengamos en este momento, pero sí es algo que a pesar de que es algo tan antiguo, hoy en día ha cobrado muchísima fuerza. Entonces, de acuerdo a la presencia de las ramificaciones que ya vimos
aquí adelante, los polímeros tienen unas propiedades físicas como tal. Entonces, la primera es la disminución en la cristalinidad. Entonces, ¿qué es la cristalinidad? Es cuando pasa a través de un objeto demasiada luz. Entonces, cuando la primera es la disminución en la cristalinidad. Entonces, los polímeros ramificados, como ellos tienen tanto entrecruzamiento para acomodar la red, pues fácilmente no tienen buena cristalinidad como tal. Entonces, siempre van a ser un poco opacos en sí. Entonces, no sé si ustedes han visto unos plásticos que son muy cristalinos, que permiten ver hacia el centro, pero hay otros que tienen una opacidad. Entonces, esa es una de las propiedades físicas del polímero, que de acuerdo a la presencia de ramificaciones, primero, disminuye la cristalinidad. Segundo, disminución de la solubilidad. Entonces, la mayoría de los polímeros entrecruzados son materiales insolubles. El tercero es el entrecruzamiento. Entonces, se usa para impartir buenas propiedades elásticas, sobre todo en los elastómeros, que también pueden llamarse como tal termoplásticos. Entonces, si nosotros necesitamos que tenga cierta propiedad como el rebote, entonces debe tener alto entrecruzamiento. Bueno, los polímeros sintéticos se pueden también clasificar de acuerdo a su comportamiento a las altas temperaturas. Entonces, ahí también tenemos en cuenta cuando los sometemos a las temperaturas. Entonces, primero vienen siendo los termoplásticos. Entonces, al someter un termoplástico a una alta temperatura, ese material se vuelve líquido cuando yo lo someto a alta temperatura. Entonces, no sé si ustedes han visto este símbolo en la parte baja de algunos plásticos. Entonces, este símbolo me habla a mí de las características como tal del envase, no del producto interno, sino del envase que contiene como tal ese plástico. Y esto me habla de la movilidad de las cadenas. Entonces, al ser termoplásticos, ¿cuál es la característica fundamental de ellos? Que ellos se ablandan y se dejan moldear una y otra vez, como cuando usted se come un chicle. Entonces, cuando usted se come un chicle, de tanto masticarlo, el chicle empieza a moldearse y usted lo puede acomodar de acuerdo a la mordida o puede tener mucha elasticidad. Entonces, al ser termoplásticos, ¿qué pasa? Ellos se ablandan y se pueden moldear. Entonces, de ahí es cuando, por ejemplo, hijos, sacamos figuras como la calabaza en la que recogemos los dulcecitos en Halloween, como ciertos plásticos, como por ejemplo las muñecas de plástico, los cochecitos en los cuales vienen esas muñecas, todos son termoplásticos como está. Tenemos los termoestables. Entonces, los termoestables, al aumentar la temperatura, tienen una ruptura de la estructura. Entonces, al ser esta estructura entrecruzada, eso le genera más resistencia. Y por más que yo de pronto lo someta al calor, es muy difícil que ese material se me deforme. Entonces, no sé cuando ustedes han tenido la oportunidad, por ejemplo, de ir a, qué sé yo, un paseo y hacen una fogata, una de las maneras en que quieren que no quede mucha basurita es poder colocar en el fuego pues esos plásticos. Y hay plásticos como por ejemplo una bolsa que al ponerla al contacto con el fuego de una vez se deshace,
pero por ejemplo, si quiero poner un plástico, no un vaso de plástico, sino un recipiente plástico mucho más grueso, como por ejemplo un tarro de soflán, se me va a demorar muchísimo más en deformarse. Y cuando eso está a temperatura ambiente, ya disminuido la temperatura, eso se vuelve muy, ¿qué? Muy duro. Como tal, ese residuo que queda es un residuo muy duro. Entonces, esos termoestables tienen que ver mucho con la estructura interna o la formación a nivel de las moléculas que lo conforman internamente. Y entonces podemos decir que pueden ser termoplásticos, pero pueden ser también termoestables. ¿De acuerdo a quién? A su comportamiento a altas temperaturas. ¿Listo? Entonces ya vimos dos clases que pueden definirse de acuerdo a la posición de su cadena en lineales, entrecruzados y ramificados, pero también que los podemos clasificar de acuerdo a su comportamiento a altas temperaturas en dos clases que son los termoplásticos y los termoestables. Los termoplásticos que los puedo moldear una y otra vez para lograr el objeto que yo quiero ya que se ablandan, y los termoestables que tienen que ver con la estructura del entrecruzamiento de los monómeros que forman su molécula. Ahora, de acuerdo con la naturaleza, nosotros podemos tener polímeros naturales o sintéticos. Entonces, ¿cuáles vienen siendo los naturales? Los que se producen, por ejemplo, a nivel interno de nuestro cuerpo. ¿Cuáles pueden ser? El ADN como tal, que es una macromolécula. Aquí también entran las proteínas, entran, por ejemplo, las grasas o lípidos, entran también los hidratos de carbono, o tenemos acá como tal la hemoglobina. Entonces, la hemoglobina, recuérdense que recibe ese nombre por el grupo hemo que tiene, y es la encargada de transportar el oxígeno a toda nuestra sangre y a todo nuestro cuerpo por ende. Entonces, estos son polímeros naturales que nosotros encontramos como tal en nuestro cuerpo. Pero también pueden haber polímeros sintéticos. Entonces, esos polímeros sintéticos los obtenemos, por ejemplo, a través de moléculas naturales como el caucho y la seda. ¿Como quién? Como el caucho y la seda. Y digamos que tienen muchísimas propiedades como tal y están formados por cientos de materiales. Básicamente la calculadora, el CD, los mismos cubiertos, los plásticos, todos están formados a partir de polímeros sintéticos como tal. Los sprays que utilizamos en este tiempo para poder tener los elementos de asepsia necesarios, todos estos están formados a partir de plásticos sintéticos. Y la aplicación de los polímeros sintéticos, pues están en muchos campos, en la elaboración de muchos productos, donde sustituyen materiales tradicionales como la madera, como los metales y las cerámicas, para hacer utensilios de cualquier tipo. Entonces los vemos en forma de envases, juguetes, en la biomedicina, electrónicos, en la ropa, en la construcción, en la agricultura y el equipamiento deportivo. Básicamente estos polímeros sintéticos pues vienen a estar casi que en todos los objetos con los cuales nosotros encontramos a diario. Y sobre todo en el campo de la biomedicina, estos son considerados materiales del futuro. Entonces, por ejemplo, los encontramos en la elaboración de piel artificial o en la reconstrucción de tejidos. Entonces, por ejemplo, en la piel artificial, a partir de órganos y tejidos
artificiales como tal. Entonces, por ejemplo, ahorita están utilizando mucho la piel de la tilapia. La tilapia viene siendo un pez que la utilizan también para, digamos, construir órganos internos huecos. En la reconstrucción de tejidos, pues cuando ustedes ven las personas que desafortunadamente han sido mutiladas, es decir, que han perdido algún tipo de sus órganos, los hacen para tener prótesis inteligente. O también lo pueden utilizar para la liberación controlada de ciertos fármacos. Y son esos parches, por ejemplo, que la gente se coloca hoy en día como para algunos fumadores, para dejar de fumar como tal, o por ejemplo, para suplir alguna hormona o alguna enzima del cuerpo. Entonces, hay algunas fuentes renovables de esos polímeros. Entonces, hay polímeros fabricados por bacterias que vienen siendo polímeros biodegradables, hay polímeros inteligentes y hay polímeros conductores. Entonces, si ustedes, hijos, se dan cuenta, pues este tema de los polímeros es bastante interesante y pues lo encontramos casi que en todas los compuestos que nosotros utilizamos o empleamos en nuestro diario vivir. Muchachos, voy a ser clara con ustedes. De ahora en adelante, necesito sí o sí que activen las cámaras. No me sirve que estén en esa posición. ¿Listo? Porque quiere decir, una de dos, que sí me están poniendo atención o que de pronto están en otro espacio diferente. O sea, sí estoy, pero no estoy. ¿Vale? Entonces, por favor, colabórenme en ese sentido. Preguntas que tengan hasta el momento respecto a la clase. ¿Todo claro? ¿Todo en orden? Santiago, ¿bien? Listo, entonces vamos a abrir una rondita de preguntas como tal. ¿Les parece? Santiago, ¿cuáles son los polímeros naturales más representativos que vimos en la clase? ¿Quién le ayuda a Santiago? Fueron dos y hacen parte de la constitución interna. ¿Sí ven, muchachos? De ahí la importancia de que ustedes presten atención y tomen sus apuntes. Esto es una clase común y corriente, es decir, que tenemos que tomar apuntes como tal. ¿El ADN y cuál otro? ¿Vimos por ahí? La hemoglobina. Siguiente pregunta. Según el tipo de la cadena, los polímeros los podemos clasificar en tres grupos que son ¿qué? Nicolás. Lineal y los otros eran Ramificado Lineal, ramificado y entrecruzado. y entrecruzado. esa vaina. Listo. ¿Cuál es el nombre científico del teflón? ¿Del qué? Teflón. ¿Poli qué? Yo me la sé. Polietileno. Politetrafluorotel. Politetrafluoruro, sí señor. Pero ahí sí ve. Siguiente pregunta. ¿Por qué se caracterizan los elastómeros? Por ser elásticos. Ajá. ¿Y dónde los encontramos? En la ropa. O no sé, en los cauchos. En los cauchos, en las mangueras y en los neumáticos. ¿Listo? Hijos, voy a pedirles por favor que activen las cámaras para tomarle la fotico. Entonces, ¿qué es importante? En la plataforma ya está en este momento el formulario. Entonces, o el cuestionario número 2 que vamos a resolver. Entonces, ya el día de hoy yo subo el video
para que por favor ustedes sean tan gentiles de responder el cuestionario de acuerdo a la clase que vimos el día de hoy. Agradezco enormemente la puntualidad de cada uno de ustedes y pues espero que nos podamos ver pronto, nuevamente. Un abrazo y muchas bendiciones para cada uno. Me alegró mucho verlos. Ojalá que todos quienes están en el grado 10.2 se puedan conectar porque pues la intensidad de horaria de química es muy bajita y es importante que podamos avanzar en el tema. Precisamente hoy tuvimos que repetir gran parte de lo que vimos la clase pasada porque la vez pasada se conectaron, si fueron 5 personas no se conectaron más. Entonces, Sí. es importante que se conecten ya que, como les acabo de decir, es una clase común y corriente, que tomen sus apuntos, que tomen nota, que sean muy juiciosos, pues llevando como la secuencia de lo que estamos viendo, porque pues son temas muy importantes y que vamos a necesitar más adelante. Entonces, Dios me los bendiga y nos hablamos pues. Un abrazo y bendiciones para todos. Chao.